Hay pérdidas que no nacen del golpe, sino del segundo posterior al golpe. Ese instante donde no dijiste nada y el miedo habló por ti. Florence Scovel. Shin insistía en una idea incómoda. El destino no se decide solo por lo que pasa, sino por lo que decretas cuando pasa. La ley no se impresiona con tu esfuerzo, responde a tu posición interna. A lei não se impressiona como esforço, ela responde à posição. Por isso existe uma diferença enorme entre retroceso e uma pérdida. El retroceso es un hecho, la pérdida es un significado firmado. Y el significado, casi siempre, lo firma tu lengua, en voz alta o en silencio. ¿Alguna vez sentiste que un error pequeño estaba a punto de tragarse todo tu avance? ¿Alguna vez supiste, con una claridad rara, que si decías la frase correcta justo a tiempo, algo se reordenaría? Esta historia va de eso, de una mujer que casi dejó que una falla se convirtiera en etiqueta, y de cómo una declaración, dicha en el momento exacto, evitó que el miedo cobrara intereses. No te quedes solo con la inspiración, quédate con el mecanismo. Porque cuando aprendes el tiempo de tu palabra, aprendes a prevenir, no solo a reparar. Aprendes a prevenir, no solo a reparar. Valeria tenía 34 años y un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Trabajaba en logística, el lugar donde todo debe ocurrir antes de que falte, antes de que alguien se enoje, antes de que un error se vuelva noticia interna. Y para ella, ese trabajo era más que un sueldo. Era el sostén de su madre, la terapia de su hermano menor y la sensación de que la vida, al fin, podía volverse estable. Durante meses había estado construyendo una oportunidad. La empresa abriría un área nueva y su jefe le dijo, sin firmarlo, pero insinuándolo: si el cierre sale bien, el puesto es tuyo. Valeria sonrió por educación, pero por dentro se dijo: no me ilusiones, aguanta. Tenía una historia larga de promesas que llegaban con una condición escondida. Así que se volvió más exacta, más rápida, más silenciosa. Llegaba temprano, revisaba rutas, anticipaba proveedores, apagaba incendios ajenos, cuidaba su lenguaje, menos quejas, más soluciones, pero en su mente había un hilo de tensión constante, como una cuerda tensa en la nuca. Cada mañana se repetía, solo un poco más. Y cada noche, antes de dormir, revisaba el teléfono como quien revisa un veredicto. El día del cierre del trimestre, el mundo se le inclinó. Un proveedor externo confundió un lote y las entregas grandes se retrasaron. No era culpa directa de Valeria, pero en logística, la culpa sigue a la presión, no a la justicia. Ese mismo día, el director regional visitaba la planta y los números tenían que verse perfectos. Valeria sintió la tensión subir por la espalda mientras hablaba con el proveedor, mientras reorganizaba, mientras pedía favores imposibles. Hizo lo correcto, hizo lo rápido, hizo lo humano. Aún así, a las 11:30 recibió el mensaje: reunión en sala 3, ahora. El pasillo le pareció más frío, las luces más blancas, y en su cabeza apareció una frase vieja, automática: ya está, se acabó. No la dijo, pero la sintió como sentencia. En la sala estaban su jefe, 2 gerentes
y el director regional con una carpeta abierta. Hablaron del retraso, del impacto, de protocolos, de responsabilidad. Y luego llegó la frase que podía matarle la oportunidad sin necesidad de insultos. Necesitamos a alguien que garantice que esto no vuelve a ocurrir y debemos decidir rápido. Valeria sintió su avance deslizarse hacia el borde. Su jefe la miró con apoyo y miedo. Los gerentes la miraron como si midieran riesgos y ella por dentro empezó una conversación paralela. No con ellos, con su carencia. Tal vez no era mi momento. Tal vez no soy suficiente. Tal vez este puesto es demasiado para mí. La reunión terminó sin castigo explícito, pero dejaron instalada una duda. Y la duda, en el mundo práctico, es una puerta entreabierta para la pérdida. Valeria salió, fue al baño, cerró el seguro, se apoyó en el lavabo. No lloró. Solo se miró al espejo con esa cara de quien se prepara para retroceder sin protestar. En la tarde, el silencio de su escritorio se volvió más pesado. Cada notificación le aceleraba el corazón. Cada conversación ajena le sonaba como juicio. Y lo peor, su propia lengua interna ya estaba decretando retroceso. Era un decreto sin ceremonia, pero igual de efectivo. En el camino de vuelta a casa, la ciudad le pareció una escena ajena. Bocinas, vitrinas, risas, y ella caminando como si llevara una caja frágil en el pecho. El viento frío le rozó la cara y le recordó que su cuerpo estaba viviendo la situación como peligro real. Se sorprendió apretando las llaves con fuerza, como si fuera a pelear con la puerta. En el ascensor escuchó su propia respiración corta y pensó: estoy actuando como si ya hubiera perdido. Y eso la asustó más que la reunión, porque perder el puesto sería duro, sí, pero perder la postura era peor. Al llegar, vio los platos sin lavar, la luz amarilla de la cocina, y sintió esa mezcla de ternura y agotamiento de quien sostiene a muchos. Se dijo en voz baja: no puedo permitirme derrumbarme. Pero la frase salió como carga, no como poder. Salió como peso, no como poder. Esa noche, en su cocina, intentó orar, pero la oración salió como súplica. Por favor, que no me quiten esto. Por favor, que alguien me defienda. Y al escucharse, sintió vergüenza espiritual, no porque pedir sea malo, sino porque ella estaba hablando como si la ley fuera un jefe caprichoso. Y Florence decía lo contrario: la ley es exacta. Ahí vino el quiebre, no dramático, preciso. Valeria pensó: si esto se convierte en pérdida, no será por el retraso, será por lo que estoy aceptando como verdad. Respiró y se hizo la pregunta que abre puertas: ¿qué palabra correcta necesito decir ahora antes de que esto se fije? Y en esa pregunta, por primera vez, dejó de esperar que el mundo decidiera por ella. Recordó un libro que una amiga le prestó años atrás. Lo había leído a medias, como se leen las cosas cuando aún no duelen. Esa noche sí dolía. Buscó el libro, lo abrió y encontró una enseñanza que se sintió como una lámpara encendida de golpe. La palabra no describe la realidad, la posiciona. Florence hablaba de cómo la gente nombra su destino sin darse cuenta. Dice: siempre me pasa, y lo convierte en patrón. Dice: esto me va a costar,
y lo convierte en costo. Dice, seguro pierdo, y le entrega a la ley una orden sellada. La intención puede ser buena, pero la vibración no se alimenta de intención, se alimenta de repetición. Valeria entendió que en la sala 3 ella ya había firmado un acuerdo interno. Se acabó. Esa frase no era información, era rendición adelantada. Y lo más peligroso es que parecía realismo. Leyó otra idea. La fe no es emoción, es dirección. No se trata de sentirte fuerte, sino de hablar desde el lugar que ya sabe su derecho. Florence decía que el ser humano fue diseñado para gobernar con la palabra, no para negociar desde el miedo. Y Valeria vio el error. Ella había intentado ser competente por fuera, pero no había ejercido autoridad por dentro. Recordó otras escenas cuando, antes de una entrevista, repetía, ojalá me elijan, y salía insegura. Cuando, al iniciar proyectos, decía, a ver si funciona, y el proyecto nacía débil. No era magia rara, era coherencia. La ley toma tu tono como instrucción. Entonces comprendió el principio que cambia todo. Un tropiezo no se vuelve pérdida hasta que tú lo nombras como pérdida. El hecho existe, pero el significado es decretado, y el significado es lo que se multiplica. Valeria miró su cocina. El ambiente estaba cargado de anticipación negativa, como si la casa hubiera aprendido a tensarse con ella, y recordó algo que Florence repetía: tu palabra crea un camino donde parecía no haberlo, no en el futuro, ahora, porque la ley trabaja con lo que afirmas en presente. Su mente quiso discutir, pero hay un director, hay gerentes, hay números. Y ahí apareció la claridad. Sí, hay personas, pero la ley decide cómo esas personas te ven. La ley decide el ángulo. La ley decide la traducción. Cuando tú te posicionas, el mundo se reordena de formas que no puedes controlar, pero sí puedes provocar. Valeria entendió que necesitaba hablar con la ley antes de hablar con la empresa. Necesitaba una frase que no negara el evento, pero que negara su coronación. Una frase a tiempo. Una frase que cortara el ciclo del ya está. Porque si ella entraba mañana como suplicante, la duda se haría oficial. Pero si entraba mañana como heredera de orden, el retroceso se convertiría en prueba. Cerró el libro despacio. No sintió euforia. Sintió enfoque. Como cuando, por fin, encuentras la palanca correcta. Y se dijo, no voy a esperar que se arregle. Voy a ordenar que se ordene. Não vou esperar. Vou ordenar. Valeria apagó el teléfono. Se sentó con la espalda recta, pies firmes, manos quietas. Respiró hasta que el pecho dejó de apretar y habló sin urgencia, como quien firma con tinta limpia. Yo no acepto pérdida donde hay corrección divina. Eu não aceito perda onde há correção divina. Este evento se convierte em evidência de minha capacidade e não em motivo de retrocesso. Mi bien está protegido, mi nombre está limpio y mi camino sigue abierto ahora. Se quedó en silencio. No negoció con su emoción. No buscó señales. Sintió el aire aflojarse, como si algo invisible dejara de empujarla hacia abajo.
Era simple. Ella había retirado la autorización al miedo. Y cuando retiras autorización, la ley cambia de dirección. Al día siguiente, Valeria entró a la planta distinta. No sonreía más, no fingía más, solo estaba colocada. Los mismos ruidos, las mismas caras tensas, pero ella no absorbía el caos. Se movía con claridad. Ordenó tareas, pidió datos, habló con el proveedor con un tono que no era súplica, era estándar. A media mañana la llamaron otra vez a sala 3, la misma mesa. Pero el ambiente no tenía el mismo dominio. El director regional habló primero. Revisamos el evento. El proveedor falló, pero el equipo reaccionó rápido y tu coordinación evitó un impacto mayor. Valeria sintió la ley trabajando en tiempo real. El hecho era el mismo, pero el significado era otro. Luego el director dijo algo que encajó con el decreto. Necesito que lideres el protocolo nuevo. Quiero convertir esta falla en mejora regional. En lugar de quitarle el puesto, le dieron el mando sobre la solución. Valeria respondió sin justificar. Perfecto, presento el plan hoy. Los gerentes asintieron. Su jefe la miró con alivio. Y ella salió de la sala con una sensación rara. No victoria, sino orden. El cuerpo lo confirmó. Respiración amplia, hombros sueltos, mente silenciosa. Esa tarde, el proveedor llamó. Ofreció una compensación y una ruta alternativa. Antes, Valeria hubiera pensado, ¡qué suerte! Ahora entendía. La ley había abierto caminos donde el miedo solo veía cierre. 3 días después, le entregaron la formalización del nuevo puesto. No como premio emocional, sino como consecuencia lógica. Su jefe le dijo, lo de esta semana te probó y lo resolviste. Valeria escuchó lo resolviste como una confirmación interna. Sí, se resuelve con vos. No se evita el golpe, pero se evita la caída. Si esta historia te tocó, úsala como herramienta, porque la enseñanza no es todo saldrá bien. La enseñanza es tu palabra a tiempo previene. La palabra tardía repara. La palabra oportuna protege. A palabra oportuna protege. Mira tu vida hoy. ¿Dónde estás dejando que un tropiezo se convierta en etiqueta? ¿Dónde estás diciendo ya está antes de que la ley termine de reorganizar? Escucha tu diálogo interno. Ahí se firma el contrato. Cuando notes el instante, no lo adornes, no lo dramatices, solo decreta, con calma, con firmeza, con derecho. La ley no necesita tu miedo para funcionar, necesita tu autoridad para obedecer. Continúa este camino conmigo. La próxima enseñanza no solo te mostrará qué decir, te mostrará cómo sostenerlo hasta que el mundo lo refleje. Y cuando tú aprendes la palabra correcta, en el momento correcto, el destino aprende a doblarse sin romperte,